Muy buenas noches, querido televidente. Hoy analizaremos el tema de la Constitución de la República. En el día de ayer, por disposición del Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional Revisora se reunió en asamblea y aprobaron en primera lectura el proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se modificaba alrededor de 10 artículos de la Constitución de la República. A lo largo de este video vamos a analizar lo que es nuestra historia constitucional, la importancia de una constitución y sus modificaciones que ha tenido a lo largo de nuestra historia. Para eso, en primer lugar, debemos conocer el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Para la comunidad jurídica es fácil definir el término constitución, pero como le hablamos al pueblo llano, para que todos puedan entender, vamos a definir de manera simple qué es una constitución. Dice, en términos simples, una constitución es la norma fundamental del carácter estructural que permite organizar un Estado, siendo la guía que origina su gobernación. Esta norma es también conocida bajo las expresiones de Carta Magna, Carta Fundamental, Ley Suprema, Ley Superior o Código Político. Ese es el concepto de lo que es una constitución. En mis palabras, una constitución es un pacto social suscrito entre todos los sectores de la vida nacional de un país. Eso es una constitución. Cada año, el 6 de noviembre, en la República Dominicana, se celebra el Día de la Constitución. Desde que fue promulgada la primera Carta Magna en la provincia de San Cristóbal en el año 1844, con la finalidad de mantener la soberanía nacional. Se escribió luego de que se creó la Junta Central Gubernativa el 1 de marzo de 1844. Todos saben qué fue la Junta Central Gubernativa, que fue el primer gobierno surgido después de la independencia nacional. En julio de ese mismo año, el general Pedro Santana se posicionó en la presidencia de la Junta Central Gubernativa, donde los miembros luego se nombraron como diputados para crear lo que es la Asamblea Nacional Revisora. Pero para allá vamos. El 24 de julio, después de un decreto emitido por la Junta Central Gubernativa en forma de decreto, se convocó al pueblo a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, quienes deberían redactar la nueva Constitución de la República. Y se redactó lo que fue la Constitución del 6 de noviembre de 1844, dando origen a nuestra primera Constitución. El Estado Dominicano surge de esa primera Constitución de la República. Jurídicamente, se crea un Estado cuando el texto legal lo indica. Vamos a leer lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución.
Artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana. Ahí se le da inicio a lo que es la República Dominicana. La Constitución de 1844 es la que crea el Estado Dominicano. Esa misma que fue creada por disposición del presidente en ese entonces, Pedro Santana, es la que crea el Estado Dominicano. Para que lo tengamos pendiente, porque hay algunos sectores que pretenden desconocer el hecho, catalogan a Pedro Santana como traidor a la patria. Obviamente no digo que yo no lo catalogue así, pero bien hay que conocer que el que crea mediante mandato jurídico el Estado Dominicano es la Asamblea Nacional Constituyente, pero por orden de decreto de ley emitido por Pedro Santana, que en ese entonces era el presidente de la Junta Central Gubernativa. Pero eso lo dije a manera de preámbulo. En la actualidad, en el país se habla de una nueva reforma constitucional. La misma es impulsada por el presidente Luis Abinader. Que mediante una reforma íntegra busca la independencia del Ministerio Público, que la figura del Procurador General de la República ya no sea seleccionada o nombrada por el presidente. Esos son los objetivos de la reforma propuesta por el presidente Luis Abinader. Son 4 fundamentalmente los objetivos que busca esta reforma: la unificación de las elecciones presidenciales con las congresuales, municipales. Otro de los puntos que busca la creación del Ministerio Público que sea de manera independiente. Son 4. Ahora mismo no me llegan a la cabeza. Pero a propósito de esto, yo voy a hacerle un breve recuento de nuestra historia de reforma que ha tenido la Constitución de la República. La Constitución se ha modificado 39 veces desde su creación, desde la primera Constitución, desde la que le acabo de narrar, la del 6 de noviembre de 1844, hasta la actualidad ha tenido 39 modificaciones, de las cuales vamos a ver la característica fundamental de cada una. En 1854 se suprimió el artículo 209, registrando los poderes del Poder Ejecutivo, y amplió la facultad del Poder Judicial y del Congreso. Se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años y de manera transitoria se estableció que el presidente permaneciera en el poder por 2 periodos consecutivos. Esa fue la modificación, la primera modificación que recibió la Constitución. La Constitución de 1844 la modificaron en 1954, recibiendo su primera modificación. En 1858
se promulgó la Constitución de Moca, conocida como la más democrática de todas para la época. Permitía el libre tránsito, garantizaba las libertades de expresión, la reunión pacífica, entre otras. Estas fueron una de las características de la Constitución de Moca. En 1865 se modificó para consagrar el voto para toda la ciudadanía, sin contar a la mujer. Se estableció que la Carta Magna podría modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiera. Me llama la atención esa modificación donde se le da amplio derecho a todos, con excepción de la mujer. La mujer todavía en esa constitución no adquiere un derecho que adquirió en la constitución, en las constituciones más adelante. Luego trataremos el tema. En 1866 se modifica, quitando la facultad que tenía la Asamblea Nacional para modificar la Constitución. En esa Constitución se le quita la facultad que tenía la Asamblea Nacional para modificarla. En 1868 se restaura parte de la Constitución de 1854. Recuerdan, la Constitución de Moca. En 1872 se modifica para permitir la reelección presidencial, prohibir que los protagonistas pudiesen celebrar, que los protestantes, pudiesen celebrar culto en su templo y declarar el catolicismo como la religión oficial. En 1874 se suprime el requisito de saber leer y escribir para votar y se estableció un Congreso únicamente de 33 diputados elegidos por voto directo. Además, se prohibió la emisión de papel moneda. La emisión de papel moneda había generado una inflación en los gobiernos de Buenaventura Báez. En 1875, el presidente Ignacio María González abrió la Constitución y disolvió el Congreso. Luego se reformó la Carta Magna para determinar límites del territorio de la República Dominicana con la República de Haití. En 1876 se modificó los artículos 53 y 109. En 1877 se modifica para que la elección del presidente sea por aclamación oral del pueblo. En 1878 se convoca una reforma constitucional para llamar a elecciones. Además, el periodo presidencial iba a ser de un año. El poder legislativo vuelve a tener 2 cámaras en esa ocasión. En 1879 se toma de nuevo el texto constitucional de 1854. Volvemos a la Constitución de Moca, que como le había dicho, era la constitución más moderna y más avanzada de la época, del siglo XIX en la República Dominicana. Por dos ocasiones se reformó la Constitución para añadirle texto de la Constitución de Moca, la de 1854.
En 1879, no, en 1888, los cambios se oponen a que se pueda tratar el tema sobre la dilatación del periodo presidencial. Algunos sectores se oponen a eso, que se, que se trate el tema porque como ya, si van siguiendo la cronología histórica, la Constitución había experimentado diversos periodos presidenciales. En una época la modifican para que el periodo presidencial sea de 6 años. La primera constitución establecía de 4 años y luego la modificaron para que fuera de 6 y luego la modificaron para que sea de 1. Pero en 1880, entonces diversos sectores modifican la constitución para que se prohíba modificar el artículo del periodo constitucional. En 1881, Fernando Arturo de Meriño suspende la Constitución y convoca a una reforma para que como presidente se pudiese juramentar ante el Congreso. Además, se creó el cargo de vicepresidente. Vayan tomando en cuenta. Ninguna de las constituciones que fue antes del 1881 establecía el cargo de vicepresidente. La Constitución de 1881 trae entonces la figura del vicepresidente de la República. En 1887 se hace una constitución a la medida de Ulises Erauz, al quien el pueblo llamaba Lilis. El periodo presidencial volvía a ser de 4 años. Se ordenaron elecciones a la forma antigua en los colegios electorales. En 1896 en esta se estableció la reelección presidencial por tiempo indefinido. Se crean nuevas provincias y distritos y con ellos aumentan el número de diputados. Hago una salvedad. Recuerden que el número de diputados era de 31. En esta reforma de 1896 se amplía el número de diputados. Esa salvedad es porque ese conocimiento, esa liberación de conocimiento lo vamos a necesitar para contratarlo con uno de los objetivos del presidente Luis Abinader, que es reducir el número de diputados de 190, llevarlo a 153. Tienen que tener pendiente esto. Esa constitución establecía la reelección indefinida, lo que existe en Venezuela en la actualidad, la reelección indefinida, lo que algunos autores demócratas, como se han denominado, opinan que en un país donde haya una reelección indefinida es un país tendente a una dictadura o hay una dictadura. ¿Por qué? Porque la reelección es indefinida y por ende el gobernante puede pretender perpetuarse en el poder. Eso es así, eso ya ha ocurrido mucho. Por eso a ese periodo de la historia dominicana se le puede conocer la aparición de su primer dictador, el
dictador Ulises Erauz, o famosamente conocida como Lilis. En 1907, ya pasando al siglo XX, esta vez el pueblo participó en la elaboración de la Carta Magna. Se estableció el voto directo. Ahí se establece el voto directo, ya no por medio de representantes. En 1808 se suprime la vicepresidencia de la República y se hace cambio en el Poder Judicial. Recuerden que el cargo de vicepresidente no existía en la primera Constitución. Después de 8 modificaciones fue que vino a aparecer el cargo de vicepresidente de la República. En 1924 se modificó la Constitución para hacer imprescindible la presencia del voto directo popular. Esto sucede luego de la primera ocupación norteamericana. En 1927 se define el quórum para las sesiones en el Congreso. Se define quién asume la presidencia por renuncia o inhabilitación del presidente de la República. Se extiende el periodo presidencial a 6 años. En esa reforma, lo que se trató fue de la sucesión presidencial, de establecer la sucesión presidencial en caso de que el presidente faltase o tuviese inhabilitado para ejercer el cargo. A la vez se estableció el quórum que hay que tener para la votación de leyes en el Congreso Nacional. El periodo presidencial de 4 años se extiende a 6 años. En 1929 se modifica la Carta Sustantiva, la Constitución, para permitir la firma de un tratado de límite con Haití, el protocolo de revisión. Ese mismo año se tocan nueva vez para modificar el régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana, lo que está establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad dominicana? Los hijos de padres y madres dominicanos son dominicanos. Los hijos de madres dominicanas y padres extranjeros pueden adquirir la doble nacionalidad. En dado caso, pueden optar por quedarse con una sola, con la de dominicano. Los de doble nacionalidad no pueden aspirar al cargo de la presidencia de la República, ni la vicepresidencia de la República. Y así sucesivamente. Eso lo establece en el artículo 18 de nuestra Constitución. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad dominicana? Y toda constitución del mundo tiene su característica de cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Me llama la atención porque la Constitución haitiana establece que haitiano es todo hijo de haitiano, no importa que nazca en territorio extranjero, seguirá siendo haitiano. Y algunos procuran que se le dé nacionalidad porque están en suelo dominicano, a sabiendas de que la Constitución dominicana no establece el jus soli, sino el jus sanguinis.
Pero esos son otro tema, que luego más adelante trataremos en nuestra comunidad jurídica. En 1934, de acuerdo con Trujillo, la Constitución tenía errores. Por eso se tocó el tema de la nacionalidad. O sea, en ese año, 1934, se había creado los límites de la República Dominicana y la República de Haití. Se habían firmado el acuerdo, habían tensiones por diversas comunidades que tenían pobladores haitianos y dominicanos, y no se tenía bien cuál era, a dónde deberían pertenecer esas personas. Se crea un acuerdo a donde las comunidades que tengan más nacionalidad, más personas haitianas será cedida a territorio haitiano, y las comunidades que tengan más nacionales dominicanos serán dominicanos. Ahí que se pierde el territorio de lo que es Hincha y unos cuantos territorios que se le cedió a Haití. En esa reforma, eso era de eso era lo que se trataba. Trujillo pensaba que la Constitución tenía errores en cuanto a la forma de adquirir la nacionalidad dominicana. Y esa reforma que se hizo en ese año, básicamente se trató de eso. En 1942 se suprime otra vez la vicepresidencia de la República. Se crean disposiciones a favor de los hombres y del trabajo, y dan atribuciones a la capacidad política de la mujer casada. Ahí entonces la mujer se le dan atribuciones más políticas. La mujer coge un rol político en esa Constitución, pero específicamente la mujer casada. Esos eran de los beneficios que tenía el matrimonio para la época. En 1947 se modifica para establecer el sistema bancario y monetario propio. En esa reforma fue para establecer el sistema bancario y monetario de la República Dominicana, para introducirlo en lo que es la Constitución. En ese año hay que se crea el Banco Central de la República Dominicana, se crea la moneda del peso dominicano. Ahí tenemos identidad financiera y capacidad presupuestaria los dominicanos. En 1955 se nombra a Trujillo como padre de la patria nueva. Se crean secretaria de Estado, se reintroducen la vicepresidencia del país, se trabajan las edades requeridas para ser presidente del país a 25 años. O sea, ahí hacen modificaciones sustanciales sobre lo que es la edad que se necesita para ser presidente de la República. Vuelven y se introducen lo que es el tema de la vicepresidencia. Hemos visto a lo largo de este video que en varias ocasiones se suprimió y en varias ocasiones volvieron a establecerla. Algunos sectores consideraban que era necesario, otros consideraban que ese cargo es irrelevante. Muchos sectores consideraban eso. En 1959
se suprimió el voto popular para elegir la Asamblea Constituyente y se otorgó la facultad a la Asamblea Nacional, diputados y senadores, o sea, lo que es hoy la Asamblea Nacional Revisora. Hay dos mecanismos de modificación constitucional que quizá debimos decir al principio, lo que es la Asamblea Nacional Constituyente y lo que es la Asamblea Nacional Revisora. En 1960, de 5 a 4 años, el periodo presidencial fue reducido. Se quería ampliar la pena de muerte, se quería aplicar la pena de muerte, pero fue rechazado. Eso era una de las modificaciones que se querían hacer, pero fue rechazado lo que fue aplicarse la pena de muerte. Aunque debo de hacer salvedad que la pena de muerte se estableció en constituciones anteriores. Se suprimió la vicepresidencia nuevamente y se introdujo el principio que la República Dominicana jamás favorecería condena económica contra algún país de América. En 1961 se estableció el Consejo de Estado, al que se le otorgó el poder ejecutivo y legislativo. El Consejo de Estado, muchos saben que es la reunión de todos los ministros encabezado por el presidente de la República, donde se tratan temas nacionales e internacionales. Pero específicamente se habla sobre los intereses de la nación. En 1963, dentro de sus modificaciones se encuentra el establecimiento de la nación dominicana, declarar la libre iniciativa económica privada, establecer como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado, declarar los delitos contra el pueblo, consagrando como el trabajo en todas sus formas y su aplicación. Estarán bajo la vigilancia y protección del Estado. Consagrar la libertad del trabajo, establecer el derecho y deberes de los trabajadores y colaboradores. O sea, esa reforma a la Constitución fue íntegra. Esa reforma se habla que fue una de las más modernas para la época. La de 1963. La puesta en vigencia y puesta en ejecución por el gobierno del profesor Juan Bosch. Esa fue la Constitución más moderna, la que abarcó la casi totalidad de los artículos de la Constitución para ser modificado. En esa Constitución se crearon derechos que no existían en mucha Constitución de Latinoamérica. Se podría decir que de esa Constitución es que nace la Constitución del 2010. O sea, si le hacemos un paralelismo con lo que es con lo que fue la Constitución más moderna del siglo XX y lo que es la Constitución más moderna del siglo XXI en la República Dominicana.
podemos constatar que la Constitución de 1963 y la Constitución del 2010 fueron las más modernas en su época. Seguimos con el relato de la historia constitucional de la República Dominicana. En 1963, en medio de una guerra, lo que fue la guerra de abril de 1965, se firmó un acuerdo que sirvió de instrumento para que rigiera la vida institucional del país hasta proclamarse una nueva carta provisional por un nuevo presidente. O sea, se firmó un acuerdo, ahí no rigió una constitución, no rigió la constitución del 63, sino un acuerdo para que en lo adelante el presidente que ganase las elecciones de 1966 introdujese una propuesta de modificación a la constitución y se pusiera en vigencia entonces esa constitución. En 1966, esta constitución toca temas como la nación, la soberanía, el gobierno, derechos de la ciudadanía, los poderes del Estado, separando las elecciones municipales y presidenciales. Vuelve la reelección presidencial en esa constitución. Esa constitución se podría decir también que fue una constitución sorprendente, una constitución moderna, civilizada, que traía cosas nuevas. Obviamente inspirada en la constitución del 63, pero no tan abierta como tal. En esta constitución se establece la reelección presidencial. La reelección presidencial. En 1994 se elimina la reelección presidencial. Se reduce de 4 a 2 años el periodo presidencial. Se crea el sistema de doble vuelta de elecciones en caso de que nadie alcanzase el 50+1. Se crea se crean los colegios cerrados y el principio de la doble nacionalidad. En esa constitución es que se crea la doble nacionalidad, como ya le hubiese hablado sobre la forma de adquirir la nacionalidad dominicana. En esta constitución entonces es que se crea el sistema del 50+1, de lo que establece que si ninguno de los contendientes políticos alcanzase el 50%+1 del electorado, o sea, si alcanzase el 49%, quiere decir que hay una segunda vuelta. Cosa que sucedió en el 2000 luego, pero no hubo la necesidad de hacer una segunda vuelta porque el candidato del otro partido reconoció la victoria del que había obtenido el 49%, el 49% de los votos. 47, no, si mal no recuerdo, pero no alcanzó el 51% de los votos. En el 2000 se establece que el presidente puede optar por un segundo y único periodo consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia. Se eliminan los colegios privados. Esa es la constitución que generó algunas tensiones en el pueblo dominicano. Esa modificación, ese intento de modificación. En el 2010, en la más consensuada, la constitución del 2010, lo que quiere decir es que fue la más consensuada desde 1844. En este texto constitucional se fortalecen instituciones políticas
Dominicana. Se suprime la reelección presidencial, se crea el Tribunal Constitucional, la jurisdicción electoral, el reconocimiento de derechos fundamentales no establecidos, o sea, los derechos fundamentales no estaban establecidos antes de la Constitución del 2010, como el derecho a la vida desde la concepción. Ese es un derecho, o sea, ese derecho a la vida desde la concepción se crea en la Constitución del 2010, que vuelvo y le repito, que fue una de las constituciones más modernas de la República Dominicana. En el 2015, la última constitución y la que tenemos vigente, en esta reforma se enfocó en la reelección presidencial, adoptado, aprobado por el Poder Ejecutivo. Se ejerce por él o el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo. El presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Bueno, es el fragmento del texto que establecía, del texto que se reformó de la Constitución del 2015, que es la Constitución que tenemos vigente en la actualidad. Como podrán notar ustedes, en la mayoría de la Constitución de la República Dominicana, de las constituciones de la República Dominicana, uno de los temas preferidos, de los temas más sobresalientes para modificarla fue el tema de la reelección presidencial. Esto ha sido una breve historia de lo que es nuestra historia constitucional. A raíz de que en la actualidad se pretende modificar la Constitución nuevamente, entonces estaríamos ante la Constitución número 40. ¿Y qué le digo? Vamos a ser claros. La modificación constitucional que propone el presidente de la República tiene buenas intenciones. Propone 4 puntos fundamentales. El primero es garantizar la estabilidad de la regla constitucional relativa a la reelección presidencial. El segundo punto es consolidar la independencia del Ministerio Público. Y el tercer punto es unificar las elecciones presidenciales, municipales, congresuales, etcétera. Unificar todas las elecciones. Y el cuarto punto es reducir la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Son 4 objetivos. 4 objetivos que se ven bien. Le digo, se puede notar las buenas intenciones del presidente de la República, pero cuando se modifica una constitución hay que tener cuidado, mucho cuidado. Más adelante vamos a hacer otro video explicando la importancia de tener una constitución, la importancia de comprender la Constitución, la importancia de respetar la Constitución de la República, la importancia de que la Constitución sea rígida y no flexible. Vamos a hacer un video más adelante sobre eso. De eso es lo que